Ahora yo soy la dueña aquí, y las cosas de tu madre se van a la basura, dijo la novia de mi papá. Él no hace nada y temo que la muy bruja quiera desplazarme por completo. No sé qué hacer. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola a todos en Reddit. No sé ni por dónde empezar, pero necesito soltar esto o voy a explotar. Me llamo Mateo, tengo 28 años, y mi vida, que hasta hace poco era relativamente tranquila, se ha convertido en un verdadero campo de minas emocional, todo gracias a la nueva pareja de mi padre. Mi mamá, el sol de nuestra familia, falleció hace ya 5 largos años. Fue un golpe brutal para todos, pero especialmente para mi papá, Roberto. Él y mi mamá eran de esas parejas que te hacen creer en el amor para siempre, ¿saben? Verlo sumirse en esa tristeza honda fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Mi hermana menor, Sofía, que entonces apenas tenía 19, y yo hicimos lo posible por sostenerlo, por sostenernos. Con el tiempo, papá empezó a salir del hoyo, a reconectar con sus amigos, a sonreír de nuevo, aunque fuera una sonrisa teñida de melancolía. Yo me independicé hace un par de años, pero la casa familiar, esa donde crecí y donde cada rincón guarda un eco de la risa de mamá, sigue siendo mi refugio, voy casi cada fin de semana. Hace como un año, en una de esas visitas, papá nos reunió a Sofía y a mí. Estaba nervioso, se le notaba en cómo se jugaba con las manos. Nos dijo que había conocido a alguien. Así, sin más. Se llama Silvia. Al principio, debo admitir, sentí un alivio egoísta al ver a papá con una chispa en los ojos que no le había visto en años. Silvia, de unos 40 y tantos, casi 50, nos la presentó como una mujer divorciada, atenta, muy sonriente. Las primeras cenas fueron cordiales. Ella hacía muchas preguntas, se mostraba interesada en nuestras vidas, incluso preguntó por mamá con un tono que, en ese momento, me pareció de genuino respeto. Debió ser una mujer increíble, Mateo, Roberto habla maravillas de ella, me dijo una vez, con esa sonrisa que luego aprendería a descifrar. Sofía, siempre más optimista y con un corazón que no le cabe en el pecho, la aceptó casi de inmediato. Yo, por mi parte, decidí darle el beneficio de la duda, si hacía feliz a mi papá, ¿quién era yo para oponerme? Las primeras señales, esas que ahora veo con una claridad dolorosa, fueron casi imperceptibles. Pequeños detalles. Como la forma en que sus ojos recorrían el salón, deteniéndose un instante de más en los objetos de plata que mamá coleccionaba, o las preguntas casuales, envueltas en conversaciones triviales. Sobre las propiedades de papá o cómo manejaba sus asuntos. ¿Roberto es dueño de esta casa? ¡Qué bonita es! Debió trabajar muchísimo, comentarios así, que en su momento parecían simples cumplidos. Luego, empezó a dar opiniones no solicitadas, siempre con ese tono de preocupación maternal que se le da tan bien. Un día me dijo, Mateo, mijo, ese trabajo que tienes en la agencia de publicidad, ¿si te da para vivir bien? Digo, con tu talento, deberías aspirar a algo más grande, ¿no crees? Me sentí un poco incómodo, pero lo achaqué a que quizás solo intentaba conectar. Poco después, llegué un sábado y vi que una pequeña foto de mamá, una donde salía sonriendo en la playa, ya no estaba en la mesita auxiliar de la sala. Cuando pregunté, Silvia respondió antes que papá, con dulzura, «Ay, mi amor, la quité para que no se llenara de polvo con la ventana abierta, la guardé en aquel cajón». Papá solo añadió, con una media sonrisa nerviosa, «No seas tan sensible, hijo, Silvia solo quiere ayudar a mantener todo en orden». Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío, una alerta muy sutil en el fondo de mi cabeza. Pero, como un tonto, la ignoré. La cosa no paró ahí, claro. Esas ayudas para mantener todo en orden de Silvia empezaron a volverse más frecuentes y, para mi gusto, más invasivas. Unas semanas después del incidente de la foto,
Llegué un domingo por la mañana con la idea de preparar el desayuno para todos, algo que solía hacer con mamá. Encontré a Silvia en la cocina, tarareando, mientras reorganizaba toda la alacena. Había cambiado de lugar las especias, los granos, todo. Así es más práctico, ¿no crees, Mateo? Un poco de orden moderno, me dijo con una sonrisa radiante. Me encogí de hombros, sintiendo como una pequeña vena empezaba a palpitarme en la sien. Luego vino su intento de mejorar las tradiciones. Se acercaba el cumpleaños de Sofía y mamá siempre hacía un pastel de 3 leches que era legendario. Silvia, muy diligente, anunció que ella se encargaría del pastel ese año. Voy a hacer una versión más ligera, con menos azúcar y harina integral, ya saben, más saludable, proclamó. Sofía puso una cara de decepción que intentó disimular. Yo no pude contenerme, Silvia, con todo respeto, el pastel de mamá era perfecto así. A todos nos encantaba justamente por ser como era. Ella me miró, y por un segundo vi un destello de algo frío en sus ojos antes de que la sonrisa volviera a su rostro. Claro, Mateo, como digan. Solo quería aportar algo nuevo. Al final, papá terminó comprando un pastel en una pastelería para evitar tensiones. Pero el verdadero punto de quiebre, para mí, llegó unas semanas después. Yo tenía en mi antigua habitación, que a veces usaba cuando me quedaba hasta tarde, una colección de libros de poesía de mi mamá. Eran ediciones viejas, algunas con dedicatorias de mi abuela, otras con pequeñas notas que mamá había escrito en los márgenes. Un día, entré a la habitación buscando uno de esos libros y encontré a Silvia sentada en la cama, hojeando uno de ellos, uno de los más personales de mamá. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué haces?, le pregunté, quizás con más brusquedad de la que pretendía. Ella levantó la vista, primero sorprendida, luego adoptó una expresión de víctima. Mateo, cariño, solo estaba admirando los gustos de tu madre. Roberto me ha contado cuánto amaba la poesía. Quería sentirla cerca, entender por qué la extrañan tanto. Su voz era un susurro lastimero. Además, pensé que estos libros estarían mejor en la sala, en el librero principal, para que todos los vean, en lugar de escondidos aquí arriba. Le arrebaté el libro. Estos libros se quedan aquí. Son personales. Papá entró en ese momento, alertado por nuestras voces. ¿Qué sucede? Silvia, ni tarda ni perezosa, comenzó su actuación. Nada, mi amor, solo que Mateo cree que no debo tocar nada que haya sido de su mamá. Siento que nunca voy a ser aceptada aquí. Las lágrimas de cocodrilo hicieron su aparición. Papá suspiró, me miró con cansancio y dijo, hijo, por favor, sé más comprensivo. Silvia solo tiene buenas intenciones. Esa frase, buenas intenciones, se estaba convirtiendo en la justificación para todo. Mientras tanto, Sofía también empezaba a sentir la presión. Silvia, bajo el manto de consejera experimentada, intentaba dictarle cómo vestir, con quién salir, qué estudiar. Tu mamá hubiera querido que fueras más recatada, Sophie, o una señorita de buena familia como tú debería enfocarse en una carrera más femenina. Sofía, que al principio se había dejado llevar por los halagos y los regalos de Silvia, empezó a llamarme para quejarse. Mateo, es que a veces me siento como si estuviera en un internado. Me compara con mamá todo el tiempo, pero de una forma rara, como si ella supiera mejor que hubiera querido mamá. Es agobiante. La fachada de Silvia empezaba a mostrar sus primeras grietas, al menos para nosotros. Fue entonces cuando se me ocurrió una pequeña prueba. Un sábado, Silvia había comprado unas nuevas fundas para los cojines del salón, unas de un terciopelo brillante que, sinceramente, no iban para nada con el estilo de la casa. Estaba muy orgullosa de ellas. Mientras servía café, accidentalmente tropecé y derramé una buena cantidad sobre uno de los cojines nuevos. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamé, mirándola de reojo. Por un brevísimo instante, su rostro se contrajo en una mueca de furia pura, sus ojos se clavaron en la mancha con odio. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Luego, forzó una sonrisa y dijo, no te preocupes, Mateo, los accidentes pasan. Lo limpiaré.
Pero ese instante de rabia descontrolada por un objeto material me confirmó que allí había algo más que solo buenas intenciones. Había una obsesión por el control, por imponer su propio sello, y una desconexión total con el verdadero valor de las cosas en esa casa, que no era material, sino emocional. Después del incidente del cojín, mi nivel de alerta se disparó. Empecé a observar a Silvia con más detenimiento, a analizar cada uno de sus movimientos y palabras. Y lo que vi no hizo más que aumentar mi preocupación. Ya no se trataba solo de reorganizar la casa o intentar suplantar a mamá en las tradiciones, Silvia estaba tejiendo una red mucho más compleja, una destinada, según empecé a sospechar, a aislar a papá y a tomar el control de forma más profunda. Una de sus tácticas más sutiles, pero efectivas, fue la de empezar a minar las relaciones de papá con sus amigos de toda la vida. Don Joaquín, por ejemplo, era como un tío para nosotros. Amigo de papá desde la juventud, siempre había sido una presencia constante y reconfortante en nuestras vidas. Silvia empezó a hacer comentarios casuales sobre él. Roberto, mi amor, don Joaquín es una excelente persona, pero a veces siento que es un poco anticuado, ¿no crees? Como que no entiende muy bien nuestra relación, nuestra forma moderna de ver la vida. O después de alguna reunión donde don Joaquín había estado presente, Silvia suspiraba y decía, noté cómo me miraba don Joaquín, creo que no le caigo bien. Me hace sentir un poco incómoda. Papá, que odia la confrontación y valora la paz que Silvia le ofrecía, empezó a espaciar las visitas de su amigo, a poner excusas para no quedar con él. Y no solo con don Joaquín, también con otros viejos compañeros. Poco a poco, el círculo social de papá se iba reduciendo a ella y a las pocas nuevas amistades que ella aprobaba. Paralelamente, el tema financiero empezó a tomar un cariz más preocupante. Silvia, con su labia y su aparente eficiencia, convenció a papá de que ella podía ayudarle a optimizar sus ahorros y a manejar mejor sus cuentas. Papá, que nunca fue muy hábil con los números y siempre se había apoyado en mamá para eso, aceptó encantado. Silvia es muy inteligente para estas cosas, hijos, nos va a ayudar a que el dinero rinda más, nos anunció un día con orgullo. Pronto, empecé a notar cosas extrañas. Papá, que siempre había sido generoso y no se medía en gastos cuando se trataba de la familia, de repente empezó a quejarse de que las cosas estaban muy caras o a pedirle a Sofía que no gastara tanto en sus salidas. Un día, quise invitarlo a un partido de fútbol, algo que solíamos hacer, y me dijo que prefería no ir, que Silvia y él estaban ahorrando para un proyecto importante. Cuando le pregunté qué proyecto, se mostró evasivo, cosas de Silvia, ya sabes, una inversión que nos dará buenos frutos a futuro. La palabra inversión me sonó a todas las alarmas posibles. El clímax de esta etapa llegó con los preparativos para el Día de Muertos. Para nosotros, y especialmente para mamá, el altar era sagrado. Teníamos una tradición muy arraigada, fotos de los abuelos, de mamá, sus platillos favoritos, el pan de muerto que le gustaba, sus flores de cempasúchil. Era un momento de recuerdo y conexión. Silvia, unas semanas antes, anunció con entusiasmo, este año, quiero que el altar sea diferente, más alegre, menos solemne. He visto unas ideas de altares modernos, minimalistas, muy bonitos. Creo que a su mamá le gustaría que la recordáramos con alegría, no con tanta tristeza aferrándonos al pasado. La propuesta nos cayó como un balde de agua fría a Sofía y a mí. Silvia, le dije tratando de mantener la calma, el altar es una tradición muy personal, tiene un significado profundo para nosotros tal como es. Sofía me apoyó, sí, Silvia, nos gusta hacerlo como mamá nos enseñó. La sonrisa de Silvia se tensó. Bueno, solo era una sugerencia para evolucionar un poco. Pero si prefieren seguir anclados en el pasado. La discusión subió de tono. Papá, como era de esperarse, intervino para defenderla. Hijos, Silvia solo quiere ayudar, darle un toque fresco. No sean tan cerrados. Ese día, la sensación de que estábamos perdiendo a nuestro padre, de que estaba siendo abducido por esta mujer, se hizo casi insoportable. Justo en esos días, mi tía Elena, la hermana de papá, vino de visita desde Guadalajara. Pasó una semana con nosotros. Silvia,
por supuesto, desplegó todo su arsenal de encantos. Cocinó para ella, la llevó de paseo, le compró pequeños detalles. Tía Elena, al principio, estaba fascinada. Mateo, ¿de verdad que tu papá se sacó la lotería con esta mujer? Es atenta, cariñosa, y lo tiene muy bien cuidado, me dijo un día en privado. Deberías estar más agradecido y no ponerle tantas trabas. Me mordí la lengua. Sin embargo, hacia el final de su estancia, noté un cambio en la actitud de mi tía. Un día, mientras tomábamos café, me confesó en voz baja, oye, mijo, no quiero ser chismosa, pero el otro día vi algo raro. Estábamos Roberto y yo platicando en el despacho, y cuando él salió un momento al baño, vi que Silvia entró muy discretamente y empezó a revisar unos papeles en su escritorio. Cuando se dio cuenta de que yo la estaba viendo, se sobresaltó y dijo que solo buscaba una pluma. No sé, se me hizo extraño. Luego añadió, y me preguntó varias cosas sobre las propiedades de la familia, y si Roberto tenía todo en regla con su testamento. Dijo que era solo para estar prevenida, por si algo pasaba. Se me hizo muy directa. Esa confesión de mi tía, aunque ella intentara minimizarla, fue una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Silvia no solo era controladora, era calculadora y estaba investigando el patrimonio de mi padre. Con las piezas que me había dado mi tía Elena y las observaciones de Sofía sobre las llamadas misteriosas de Silvia, sentí que ya no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que papá abriera los ojos por arte de magia. Necesitaba actuar, investigar, encontrar algo concreto que le demostrara quién era realmente la mujer con la que compartía su vida. Lo primero que hice fue hablar con mi amigo Javier. Él es ingeniero en sistemas y un genio para encontrar cosas en Internet. Le conté todo, desde mis primeras sospechas hasta los comentarios de mi tía. Javier me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Mateo, esto suena feo, la verdad. Parece el modus operandi de una vividora profesional, me dijo sin rodeos. Le pedí que me ayudara a buscar información sobre Silvia en la red, algo más allá de su insípido perfil de Facebook que apenas tenía actividad pública. Pasamos varias noches navegando, usando diferentes combinaciones de su nombre, buscando en registros públicos de otras ciudades que ella había mencionado de pasada. Al principio, no encontramos mucho. Silvia parecía ser un fantasma digital, muy cuidadosa con su huella en Internet. Pero Javier era persistente. Finalmente, dimos con algo, un par de menciones en redes sociales de un pequeño pueblo en Michoacán, donde una Silvia Ramírez, ella usaba el apellido de soltera de su madre, según nos había contado papá. Había estado involucrada en un pequeño negocio de organización de eventos que terminó con varias quejas por incumplimiento y deudas. No era una prueba definitiva, pero el nombre y la descripción física coincidían. Además, papá nos había dicho que Silvia era divorciada y que su exmarido, un tal Pérez, la había dejado en la ruina. No había ningún Pérez en esta historia de Michoacán. Mientras tanto, Sofía seguía siendo mis oídos dentro de la casa. Una tarde, me llamó agitada. Mateo, tienes que escuchar esto. Silvia estaba hablando por teléfono en el patio, creía que no había nadie. Estaba discutiendo con alguien, una mujer, y le decía, ya te dije que el viejo soltará la lana pronto, Brenda. Solo necesito un poco más de tiempo para convencerlo de la inversión en los terrenos. No me estés presionando. Y luego dijo algo de que, sus hijos son unos metiches, pero ya los pondré en su lugar. Mateo, llamó, el viejo, a papá. El nombre Brenda se me quedó grabado. Y la frialdad con la que se refería a mi padre y a nosotros me heló la sangre. Esto ya no era solo una mujer intentando asegurar su futuro, esto sonaba a una estafa en toda regla. Decidí que era momento de hablar con mi tía Elena de nuevo, esta vez con más información. Le conté lo de Silvia Ramírez en Michoacán y la llamada que Sofía había escuchado. Mi tía se quedó pensativa. Ahora que lo mencionas, Mateo, dijo lentamente, recuerdo que cuando estuve en tu casa, Silvia recibió una llamada muy tensa. Se encerró en el estudio para hablar. Cuando salió, estaba pálida y le dijo a tu papá que había surgido una emergencia familiar en su pueblo y que necesitaba dinero urgentemente. Roberto,
sin dudarlo, le dio una cantidad considerable. Ella le dijo que su familia era muy reservada y que prefería no dar detalles. Pero si dices que tiene esta historia en Michoacán y que le debe dinero a una tal Brenda. Las piezas encajaban. La emergencia familiar seguramente era una mentira para sacarle dinero a papá y pagar alguna deuda o seguir con su farsa. Con toda esta información, las inconsistencias online, la llamada a Brenda, las preguntas sobre el testamento, el dinero para la emergencia familiar, sentí que ya tenía un caso más sólido, aunque aún circunstancial. Ya no eran solo mis paranoias, como decía papá. Eran hechos, contradicciones, un patrón de comportamiento que apuntaba a algo muy turbio. Decidí que la siguiente conversación con mi padre sería diferente. No me enfocaría en mis sentimientos, sino en presentarle estas incongruencias de la forma más objetiva posible. Sabía que sería difícil, pero tenía que intentarlo. La imagen de Silvia, con su sonrisa dulce y sus ojos calculadores, se había convertido en una sombra amenazante sobre nuestra familia. Armado con la nueva información y una estrategia más clara, decidí que era el momento de volver a hablar con papá. Esta vez, me aseguré de que Silvia no estuviera en casa. Lo invité a tomar un café en un lugar neutral, con la excusa de querer platicar de mis planes a futuro, para que no se pusiera a la defensiva desde el inicio. Una vez allí, después de unos minutos de charla trivial, abordé el tema con la mayor calma y objetividad que pude reunir. Papá, comencé, sé que este tema es delicado para ti y que quieres mucho a Silvia, pero hay ciertas cosas que he descubierto y que me preocupan seriamente, no solo por mí o por Sofía, sino por ti. Le expuse, punto por punto, las inconsistencias que habíamos encontrado, la historia de Silvia Ramírez en Michoacán y los problemas con aquel negocio. El hecho de que nunca mencionara a esa tal Brenda con la que parecía tener deudas, las extrañas preguntas sobre su testamento y las propiedades que tía Elena nos había confirmado. Y el episodio del dinero para la emergencia familiar que ahora parecía una farsa. Le enfaticé que no eran ataques personales, sino hechos que no cuadraban con la imagen que Silvia proyectaba. La reacción de papá fue desoladora. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, removiendo el azúcar de su café sin probarlo. Cuando terminé, suspiró profundamente. Mateo, dijo con voz cansada, aprecio tu preocupación, de verdad. Pero creo que estás viendo fantasmas donde no los hay. Silvia ha tenido una vida difícil, quizás cometió errores en el pasado, ¿quién no? Pero conmigo ha sido una mujer excepcional. Me da paz, me cuida, me hace feliz. ¿No es eso lo que importa? Intenté rebatir, decirle que la felicidad no podía basarse en engaños, pero él levantó una mano. No quiero seguir hablando de esto, hijo. Estás malinterpretando las cosas, dejándote llevar por chismes o por tu propia, no sé, desconfianza. Justo en ese momento, como si lo hubiera invocado el diablo, el celular de papá sonó. Era Silvia. ¿Dónde andas, mi amor? Ya estoy en casa, te preparé tu agua de Jamaica como te gusta, dijo con su voz melosa. Papá le respondió que estaba conmigo, y noté cómo la voz de Silvia cambiaba un poco al otro lado de la línea, aunque no pude distinguir qué decía. Cuando colgó, papá me miró con una mezcla de tristeza y reproche. Tenemos que irnos. Y te voy a pedir un favor, Mateo. No vuelvas a sacar este tema. Y mucho menos delante de Silvia. Le haces daño, y me haces daño a mí. Llegamos a casa y el ambiente era tenso. Silvia nos recibió con una sonrisa forzada. ¿Todo bien, amores? Mateo, qué milagro que vienes entre semana. En cuanto papá se descuidó un momento para ir al baño, Silvia se me acercó, su sonrisa desapareció y sus ojos me lanzaron dagas. Escuché lo que le dijiste a Roberto. Será mejor que dejes de meterte en lo que no te importa si no quieres que las cosas se pongan realmente feas para ti. Roberto me cree a mí, ¿entiendes? Soy lo único bueno que le ha pasado en años, y no voy a dejar que un mocoso malcriado como tú lo arruine. Su voz era un siseo venenoso. Antes de que pudiera responder, papá regresó y Silvia volvió a transformarse en la mujer dulce y abnegada. Me fui de la casa sintiéndome completamente derrotado y furioso.
La ceguera de mi padre era más profunda de lo que imaginaba. Silvia lo tenía completamente bajo su control. Sofía intentó apoyarme cuando le conté. No te preocupes, Mateo, ya se le caerá el teatrito. Yo también he notado cómo se pone cuando cree que papá no la ve, es otra persona. Incluso don Joaquín, a quien recurrí en mi desesperación, intentó hablar con papá. Como viejo amigo, le expresó sus dudas sobre las intenciones de Silvia, sobre cómo lo estaba aislando. Pero papá se cerró en banda. ¿Tú también, Joaquín? Pensé que eras mi amigo. Silvia es una buena mujer, y les agradecería a todos que la respetaran. Don Joaquín solo pudo encogerse de hombros y decirme, paciencia, Mateo. A veces la verdad tarda en salir a la luz, pero siempre lo hace. Sigue atento y no te rindas, pero sé inteligente. No la confrontes directamente si no tienes todas las de ganar. Sus palabras, aunque no ofrecían una solución inmediata, me dieron un resquicio de esperanza. Sabía que no podía rendirme, por mi papá, por mi hermana y por la memoria de mi madre. Pero también sabía que tendría que ser mucho más astuto. La guerra estaba declarada, aunque solo Silvia y yo lo supiéramos con certeza. Los días siguientes a la confrontación con papá y la amenaza velada de Silvia fueron un infierno de ansiedad y frustración. Sabía que tenía que hacer algo drástico, algo que le abriera los ojos a papá de una vez por todas, pero las palabras ya no servían. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que Silvia no pudiera negar ni manipular. La idea de la grabadora surgió como último recurso. Se lo comenté a Sofía y a Javier. A Javier no le encantó la idea por las implicaciones éticas, pero entendía mi desesperación. Si lo vas a hacer, Mateo, tienes que ser extremadamente cuidadoso y estar preparado para las consecuencias, me advirtió. Sofía, en cambio, estaba más decidida. Hay que hacerlo. Es la única forma de que papá vea quién es realmente esa bruja. Conseguimos una pequeña grabadora digital activada por voz, casi imperceptible. El plan era que Sofía, con alguna excusa, la dejara discretamente en el estudio de la casa, donde Silvia solía pasar horas hablando por teléfono cuando creía que nadie la escuchaba. Mientras afinábamos los detalles de ese plan, Javier seguía investigando a Brenda, la misteriosa amiga de Silvia. A través de ingeniería social y un poco de suerte, logró encontrar un perfil en una red social que parecía ser de ella, aunque era muy privado. Decidí arriesgarme. Creé un perfil falso, haciéndome pasar por un antiguo conocido de Silvia de Michoacán, alguien que supuestamente había trabajado con ella en aquel negocio de eventos. Le envié un mensaje a Brenda, casual, preguntando por Silvia, diciendo que le había perdido la pista y que me debía un dinero de aquellos tiempos. Esperaba que, si Brenda también había sido víctima de Silvia o guardaba algún resentimiento, picara el anzuelo. Para mi sorpresa, Brenda respondió. Al principio cautelosa, pero después de intercambiar un par de mensajes donde yo le daba detalles vagos pero creíbles sobre el negocio en Michoacán, información que habíamos pescado de las quejas online. Brenda empezó a soltarse. Esa Silvia es una me dejó embarcada con un montón de deudas, escribió con rabia. Se largó del pueblo de la noche a la mañana. ¿Ahora está en la Ciudad de México? ¿Con quién se enredó esta vez? Le conté, con mucho cuidado, mi sospecha sobre lo que estaba haciendo con mi padre. Brenda, al ver que no era la única víctima, pareció sentir una especie de solidaridad. Mira, no tengo mucho, pero hace tiempo me envió unos mensajes de voz por WhatsApp, presumiendo de cómo estaba, asegurando su futuro con un viejo viudo con dinero. Quizás te sirvan. A mí ya no me importa, solo quiero que esa tipa pague por lo que ha hecho. Unos minutos después, recibí por correo electrónico 3 archivos de audio cortos. Eran la voz de Silvia, inconfundible, hablando con Brenda, llena de cinismo y burla, detallando sus planes para exprimir a papá, para que pusiera propiedades a su nombre y cómo se desharía de nosotros, los hijos estorbosos. En cuanto tuviera todo asegurado, era la pistola humeante que necesitábamos. Con esas grabaciones en mi poder, sentí un torbellino de emociones, alivio, rabia, tristeza por mi padre. Llamé a Sofía inmediatamente. Luego, contactamos a don Joaquín y a tía Elena.
Les contamos todo y les hicimos escuchar los audios. Tía Elena se tapó la boca, horrorizada. Dios mío, qué ciega he estado. Pobre Roberto. Don Joaquín asintió con gravedad. Esto es más que suficiente. Hay que actuar ya. Decidimos que la confrontación final sería esa misma noche. Papá llegaba del trabajo alrededor de las 7. Nos reunimos todos en la casa familiar una hora antes, Sofía, tía Elena, don Joaquín y yo. Preparamos una pequeña bocina Bluetooth para reproducir los audios. Estábamos nerviosos, pero decididos. Papá llegó, cansado pero sonriente al vernos a todos reunidos. ¿Qué pasa? ¿Alguna celebración sorpresa?, preguntó. Su sonrisa se borró al ver nuestras caras serias. Roberto, comenzó don Joaquín con voz firme pero amable, tenemos que hablar contigo de algo muy grave. Se trata de Silvia. Papá frunció el ceño, listo para defenderla. Ya les dije que. Por favor, papá, solo escucha, le interrumpí, conectando mi teléfono a la bocina. Presioné play. La voz de Silvia llenó el salón. Cínica, cruel, detallando cada uno de sus planes manipuladores, su desprecio por papá, al que llamaba el viejo ingenuo, y por nosotros. Papá se quedó paralizado. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, luego a una palidez mortal y finalmente a una expresión de furia y dolor indescriptibles. Escuchó los 3 audios sin decir una palabra, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Cuando el último audio terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y entró Silvia, cargada de bolsas de alguna tienda departamental, tarareando alegremente. Mi amor, ya llegué. ¿Adivina qué encontré en oferta? Se detuvo en seco al vernos a todos, al sentir la atmósfera cargada. Su sonrisa se congeló. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esas caras? Papá se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un mundo. Se acercó a ella, y su voz, cuando habló, era un susurro helado que nunca le había escuchado. Silvia, ¿quién demonios eres? Ella intentó reír nerviosamente. Roberto, no entiendo. Pero la mirada de mi padre, llena de una decepción y una rabia que daban miedo, la hizo callar. El teatrito se había terminado. Silvia palideció al ver la expresión de mi padre y nuestras caras acusadoras. Intentó su táctica habitual de victimización. Roberto, mi vida, ¿qué te han dicho estos? Seguro Mateo inventó alguna otra calumnia para ponerte en mi contra, no les creas, mi amor, yo te amo. Pero papá ya no la escuchaba. Levantó una mano, pidiendo silencio, aunque su mirada era tan elocuente que las palabras sobraban. Escuché unas grabaciones, Silvia, dijo finalmente, con la voz rota pero firme. Tu voz. Hablando de tus planes. De cómo me has estado utilizando. Los ojos de Silvia se abrieron con pánico. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape, una rendija en nuestra determinación. Eso es mentira. Son falsas. Seguro las editaron. Pero su desesperación la delataba. Tía Elena, con una frialdad que nunca le había visto, intervino, no, Silvia. La escuchamos todos. Es tu voz, inconfundible. Y es despreciable. Silvia, viéndose acorralada, perdió los estribos. Su máscara de dulzura se hizo añicos y emergió la verdadera arpía. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué? Gritó, desafiante. Ustedes no saben lo que es luchar sola toda la vida. Roberto tenía lo que yo necesitaba, y yo le daba lo que él quería. Un poco de compañía a cambio de seguridad. ¿Es eso un crimen? Papá retrocedió como si lo hubieran golpeado. El cinismo de Silvia era brutal. Largo de mi casa, logró articular papá, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Ahora mismo. Ella soltó una carcajada amarga. Con gusto. Pero te vas a arrepentir, Roberto. Te vas a quedar solo y amargado. Empezó a recoger sus cosas más valiosas a la vista, joyas, algunos adornos caros que había comprado, mientras nos lanzaba miradas de odio.
Intentó llevarse una pequeña escultura de plata que había sido de mamá, pero la detuve. Eso se queda, le dije con firmeza. Me fulminó con la mirada, pero la dejó. Salió dando un portazo que resonó por toda la casa, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de emociones. Cuando la puerta se cerró, papá se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Lloraba en silencio, con sacudidas que le estremecían todo el cuerpo. Sofía y yo nos sentamos a su lado, abrazándolo. Tía Elena y don Joaquín nos rodearon, ofreciendo un apoyo callado pero sólido. No hubo palabras de reproche, solo la comprensión del dolor de un hombre traicionado en lo más profundo. Las semanas y meses que siguieron fueron un lento proceso de curación. Papá estaba avergonzado, se sentía un tonto por haber sido tan ciego. Nos pidió perdón innumerables veces. Le aseguramos que no tenía nada de qué disculparse, que cualquiera podría haber caído en las redes de una manipuladora tan hábil. Con ayuda de don Joaquín, revisó sus finanzas, afortunadamente, aunque Silvia le había sacado bastante dinero con excusas y pequeñas inversiones que resultaron ser fraudes. No había llegado a poner propiedades a su nombre ni a cambiar su testamento. Decidió no emprender acciones legales, solo quería olvidarla y seguir adelante. Poco a poco, la casa volvió a ser nuestro hogar. Quitamos cualquier rastro de Silvia, y los recuerdos de mamá volvieron a ocupar su lugar con naturalidad y cariño. Papá comenzó a ir a terapia, lo cual le ayudó enormemente a procesar la traición y a entender sus propias vulnerabilidades. Nuestra familia, aunque herida, se unió más que nunca. Aprendimos a comunicarnos mejor, a ser más honestos con nuestros sentimientos. Tía Elena se volvió una presencia aún más cercana, lamentando su juicio inicial pero feliz de ver a su hermano recuperándose. Ha pasado casi un año desde aquella noche. Papá está mucho más sereno, ha recuperado su antigua chispa, aunque ahora es mucho más cauto, y eso está bien. Sofía ha madurado increíblemente, y yo aprendí que a veces hay que luchar con uñas y dientes por la gente que amas, incluso cuando parece una batalla perdida. Y que el instinto raramente se equivoca. Quería compartir esta historia con ustedes en Reddit porque sé que, lamentablemente, estas situaciones ocurren. Las personas manipuladoras existen y se aprovechan de la bondad y la vulnerabilidad ajenas. Si algo en sus vidas no se siente bien, si una voz interior les dice que algo anda mal, escúchenla. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo parecido? ¿Cómo lograron que un ser querido abriera los ojos a una persona tóxica? Agradezco de corazón sus historias y cualquier consejo que puedan compartir. Aunque el camino fue doloroso, hoy puedo decir que mi familia está en paz y salimos fortalecidos. Y eso, al final, es lo que cuenta.